Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, la primera lectura y el Santo Evangelio. Y pues pidamos a nuestro Señor, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo y a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, que interceda por nosotros mis hermanos para entender el mensaje, para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y también incitemos a otros a conocer a Dios. Que Dios nuestro Señor tiene que ser conocido por todas las personas, por el mundo entero. Nuestro Señor Jesús, al partir de aquí hacia la derecha del Padre, Él nos dejó dicho que anunciáramos la buena nueva hasta los últimos rincones de la tierra. Así es que hagámoslo, hagamos todo lo que el Señor nos pide y de esa manera, mis hermanos, vamos a llegar a buen lugar. Vamos a estar un día junto a nuestro Señor, también alabándole como muchos que ya se encuentran allí, alabándole por siempre. Voy a comenzar pues primero con el Salmo, y el Salmo es el siguiente, es el número 86, y dice así: protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanta el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por la paz, que en medio de todas las dificultades que vivimos pasando, Señor, continuamente, sentimos tu presencia. Sentimos, Señor, que tú estás con nosotros. Sentimos que no nos dejas ni un solo instante de nuestra vida, que tú estás allí para confortarnos y para darnos la paz, para darnos la felicidad y seguir, Señor, en este caminar. Te pido, Señor, que nos sigas fortaleciendo. Te pido, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que en este momento también se están alegrando, se están regocijando con este mensaje de hoy día, Señor. Porque solamente tú, Señor, nos das el gozo y la felicidad que cada uno de nosotros sentimos cada día. No se encuentra nadie más en este mundo a quien nosotros nos podamos acoger con tanto amor como contigo, mi Señor Jesús. Solamente tú, que eres nuestro amparo, tú que eres nuestra felicidad, Señor, te pedimos nos sigas dando el gozo que nuestra alma ha sentido hasta el día de hoy. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te pido en este día también que fortalezcas mi espíritu, que me des la gracia, Señor, que me sigas dando el deseo de seguir llevando el mensaje de nuestro Dios Padre a todos los lugares donde Él nunca ha sido escuchado, para que este mensaje, Espíritu bendito, sea transmitido a cada uno de ellos y que por cada uno de ellos, bendito Espíritu, nos sentamos alegres, confortados al saber que otros han conocido a nuestro Señor. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido intercedas, que sigas dándonos el gozo, Mamita María, a través de tu intercesión. Cuando nosotros nos acogemos a ti, Madre Santísima, tenemos la seguridad de que ya nos has ayudado, de que ya nos has fortalecido a través de tu intercesión, porque tenemos esa confianza en ti, porque tenemos la seguridad, Mamita María, de que tú has ido con nuestro Señor para darnos de nuevo la vida que nuestro ser necesita, la felicidad que cada uno de nosotros necesita adquirir de nuestro Dios. Solamente en ti, Madre del Cielo, nos podemos sentir confortados y seguros de que vamos a recibir el favor. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de haber recitado este salmo y de haber hecho esta pequeña oración, los invito a que pongamos atención para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de hoy día.
que lo vamos a encontrar, mis hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 18, versículos del 9 al 10. Y luego nos brincamos al versículo 14. Y después de eso, leemos el versículo 24 y 25. Y luego el 30 y el 19. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en su mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador, que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero, ¿mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acabe como él todos tus enemigos y todos los que se rebelan contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en lugar tuyo. Absalón, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, si han leído este libro de 2 de Samuel, recordemos que este Absalón, hijo de David, este hijo se había levantado en contra de su padre, le había hecho la guerra, es más, lo había sacado del reino, lo había sacado del lugar de donde el rey David reinaba, y comenzó a perseguirlo para darle muerte y ser él el rey de Jerusalén y acaparar todas las cosas de su padre. A este rey David le sucedieron cosas por las cuales él pudiera haber abandonado a Dios. Luego, al instante, mis hermanos, de que a él le sucedían todas estas cosas, porque el rey David fue muy perseguido no solamente por su hijo Absalón, sino por otras naciones que le llegaron a hacer la guerra a él y que también pues lo obligaron a marcharse de esa ciudad de Jerusalén e irse a otros pueblos paganos. Sin embargo, Dios en todo esto estuvo siempre con David, porque David era un hombre muy bueno. Si vemos aquí, él no se enojó con Dios por la persecución que tuvo que pasar por su hijo Absalón. Absalón había sido un hijo de los cuales se enojó muchísimo porque un hermano de su hermana se metió con su hermana, y este, que solamente era medio hermano, pues no estaba muy contento Absalón, y Absalón le dio muerte a ese hermano. Entonces, cuando esto sucedió, el rey David se enojó mucho, al punto que Absalón tuvo que huir a otra nación. Y cuando esto sucede, mis hermanos, el rey David se encuentra triste por su hijo que había muerto y también por este que había partido. Y ya cuando este hijo que había partido le manda a pedir al rey David que lo vuelva a recibir. El rey David lo recibe, sin embargo, no se presenta este hijo ante él, sino hasta después de unos cuantos días.
porque el rey David todavía sigue enojado con su hijo. Pero ya cuando este hombre comienza a juntarse con hombres que lo incitan para que le dé muerte a su padre, y así él poder reinar en Jerusalén, y aparte de eso, quedarse con sus posesiones, quedarse con sus mujeres y con todo lo que el rey David poseía. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos la guerra a nuestra familia, la hacemos continuamente. Si nos damos cuenta, a veces por un chisme, por alguna pelea, alguna riña que tenemos con un familiar, cuando esto sucede, lo alejamos también de nuestros hogares. El rey David, cuando se dio cuenta de que habían matado a su hijo, él se sintió triste. Se sintió un hombre que él había preferido haber sido el muerto y no su hijo Absalón. Joab, que era el jefe del ejército del rey David, este Joab le había pedido al muchacho que le fue a avisar que se había encontrado con Absalón colgado de una encina. Cuando este fue y le contó a Joab, Joab le dijo: ¿y tú por qué no lo mataste? ¿Por qué no le diste muerte a ese bandido? Cuando este se da cuenta, va y busca a Absalón para verlo dónde se encuentra. Lo mira que está colgado de esa encina porque se le atoraron los cabellos. Era un hombre que tenía cabellera muy larga, y cuando la mula pasaba por debajo de esa encina, pues la mula siguió su camino y él quedó colgado. Pero este Joab, el jefe del ejército del rey David, va y le entierra 3 flechas en el corazón. Lo dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, era tanto el coraje que este Joab le tenía al hijo del rey David, porque este hijo se había alzado en contra del rey David. Sin embargo, el rey David ya les había dicho que se encargaran de todo el ejército, pero que a su hijo lo dejaran con vida, que no le fueran a hacer daño. Y cuando el rey David se da cuenta que su hijo murió, pues se puso triste, porque de una manera o de otra era su hijo y lo amaba. Él lo lloró muchísimo cuando se dio cuenta que había muerto. Y el jefe del ejército pues se enojó con el rey David. ¿Por qué? Porque el rey David estaba triste por la muerte de su hijo. Dice: en vez de que el rey David esté contento porque acabamos de destruir a este hombre, de derrotarlo en su totalidad, y aún así él está enojado con nosotros, pues ¿qué es lo que está pensando si él mismo nos envió? Pero recordemos que el rey David le había dado orden para que no le matara. Hermanos, ustedes han de decir: ¿pero de dónde ha estado sacando esta información? Pues en la Sagrada Biblia, mis hermanos, si ustedes se ponen a leer todos esos capítulos de Segunda de Samuel, se darán cuenta de que todos estos sucesos pasaron. Todo esto de lo que yo les estoy hablando, el rey David tuvo que pasar por persecución, tuvo que perder a sus mujeres que su mismo hijo tomó. ¿Se imaginan? Este era un gran pecado para este hombre. Dios permitió que este hombre, su hijo de David, hiciera todas estas cosas, porque el rey David había cometido un pecado que era imperdonable ante los ojos de Dios. Cuando esto sucede, de que el rey David pecó de esa manera, le manda a decir con el profeta que por haberse metido con la mujer de un hombre que era lo único que tenía, sus mujeres iban a caer en su presencia. Él se iba a dar cuenta de que todas sus mujeres se iban a meter con otro hombre y no iba a poder hacer nada. Él ya lo había prometido por boca del profeta. Y entonces el rey David no se enojó, sino que le dijo al profeta: es Dios, ¿yo qué puedo hacer? Él es el dueño de las cosas, Él es incluso el dueño de mi vida, ¿yo qué puedo hacer? Y él continuamente, mis hermanos, el rey David hacía penitencia, se cubría de cenizas la cabeza y se ponía un saco muy áspero en señal de arrepentimiento. Él estaba arrepentido de todo corazón. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos arrepentimos también cuando caemos en pecado? También somos capaces de hacer penitencia y pedirle perdón a Dios a través de esa penitencia. Es que no somos así, mis hermanos. En realidad, si nosotros actuáramos de la manera que actuó
el rey David, nuestro Dios siempre nos fortaleciera en todo, nos ayudaría en todo y en nada nos fallaría. Pero nosotros le fallamos y entonces Dios tiene que fallarnos también, así como le falló a Absalón. A Absalón se le hacía fácil ir y perseguir a su padre y acabar con su vida, pero no era así, porque el rey David estaba protegido por Dios y no iba a permitir que su ungido acabara de la manera que otros reyes habían terminado. Hermanos, sigamos la voluntad de Dios, hagámosla y no nos dejemos llevar por la ira ni el coraje de los demás. Que solamente lo que Dios nos envíe a través de nuestra mente y de nuestros corazones, eso es lo que tenemos que llevar a cabo. Mis hermanos, vamos a escuchar una alabanza y voy a regresar. Voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Una luz brilla en lo alto, como una estrella fugaz. Es Jesús que pasa por el mundo y al mirar que la maldad aumenta más y más, tu brillar acaricie a los niños y proteja al anciano de la soledad y aumente la fe del marginado y le des tu paz en su corazón a punto de estallar. Pasa por ahí, Jesús pasa por ahí, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay caridad. Pasa por ahí, Jesús pasa por ahí, donde el amor empieza a agonizar. Que tu luz llegue a la juventud y la oscuridad ya no los cubra más. Muéstrales la verdad y la felicidad que solo en ti se puede encontrar. Y al enfermo que llora día con día y el crisol de su alma le hace dudar, muéstrale tus llagas, muéstrale tu cruz e invítale contigo a caminar. Pasa por ahí, Jesús pasa por ahí, donde ya no existe paz, donde la guerra habita ya. Pasa por ahí, Jesús pasa por ahí, donde la fe se empieza a extinguir. Pasa por el mundo y que este brille ya y tu rostro vuelva a sonreír. Bueno, hermanos, pues después de escuchar esta bella alabanza, voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a tomar de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se le acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer asustada y temblando al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio tenemos 2 milagros grandiosos que el Señor llevó a cabo en el transcurso de este camino hacia la casa de Jairo, donde se encontraba la niña que según la gente estaba muerta. Pero en el transcurso de este caminar, esta mujer que estaba enferma por mucho tiempo, dice que ya llevaba 12 años o más con esa enfermedad del flujo de sangre. Ella no podía sanar, ya había gastado todo su dinero en médicos. Pero cuando la palabra de Dios aquí nos dice que ella había escuchado ya de Jesús, tal vez ella había escuchado de sus milagros, había escuchado de un profeta que andaba por ahí y que hacía muchos milagros grandiosos, que sanaba a mucha gente y que incluso levantaba muertos. Ella se había dado cuenta de esto y cuando se dio cuenta, fue detrás de él, tocó su manto y con el solo hecho de tocar el manto, ella se imaginó que quedaría sana, porque esa era la fe de esta mujer. La fe que ella tenía era que si ella tocaba el manto, iba a quedar limpia. Y esto es exactamente lo que sucedió. Cuando ella toca el manto de Jesús, dice la palabra del Señor, que cuando la mujer toca el manto, inmediatamente se detiene el flujo de sangre de su cuerpo. Hermanos, la fe de las personas es la que en realidad tenemos que tener muchos de nosotros para poder ser sanados
de muchas de nuestras enfermedades, porque nos encontramos enfermos también, no solamente del cuerpo, sino espiritualmente. No tenemos la fe y la confianza en Dios, de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Esta mujer tuvo la confianza, ¿verdad? Tuvo la fe en el Señor, de que con solamente tocarlo se sanaría. Ahora bien, Jesús sabía lo que Él iba a hacer. Esto se llevó a cabo, mis hermanos, para que hoy en la actualidad nosotros tengamos esa misma fe en nuestro Señor Jesús. Que a través de lo que le pedimos en nuestras oraciones al Señor, cuando estamos agobiados, cuando sentimos que no nos escucha nadie en la vida, hay uno que sí nos escucha siempre. El Señor Jesús nunca nos va a abandonar. Él siempre está allí para ayudarnos en nuestras dificultades y no nos va a dejar solos. Lo mismo que no hizo con esta mujer. Cuando Él sintió que se le arrancó aquel poder curativo, no fue y le dijo a la mujer: por haber hecho eso, tú vas a seguir enferma. No le dijo eso Jesús, le dijo todo lo contrario: por tu fe queda sana. Fíjense nada más, la fe es la que mueve montañas, mis hermanos. La fe, si nosotros adquiriéramos la fe de esta mujer, sanaríamos inclusive no solamente nuestros cuerpos, sino nuestro espíritu y a las demás personas con las cuales nosotros conversemos. Es que hace falta, mis hermanos, mucho la oración y adquirir la fe que solamente Jesús nos da a través de su amor. ¿Qué sucede, mis hermanos, en el transcurso de este caminar? Cuando Jesús va hacia la casa de Jairo, van y le dicen que ya no esté molestando al maestro, que para qué si su hija ya está muerta. ¿Y qué le dice Jesús a este hombre? Le dijo: ten fe, no tengas miedo, tu hija no está muerta. Él tuvo fe, llegó hasta la casa Jesús, levantó a la niña y la niña se puso a caminar. Algo, mis hermanos, grandioso, para que aquellas personas que tenían poca fe crecieran en fe y creyeran en el Mesías, en nuestro Señor Jesús. Yo les aseguro que todas aquellas personas que se encontraban ya llorando, ellos tenían la seguridad de que la niña estaba muerta, de que la niña ya no tenía vida, ya no tenía respiro. Por eso, Jairo, cuando se encaminó para buscar a Jesús, la niña no estaba muerta, estaba enferma. Sin embargo, él tuvo la fe, él tenía la confianza en que Jesús la podía sanar. Fíjense nada más, era un jefe de una sinagoga. Los jefes de las sinagogas sabían las leyes, sabían las reglas y sabían todo lo de nuestro Dios Padre. Estos hombres era muy difícil que creyeran en los milagros de un profeta. Sin embargo, este hombre creyó. Este hombre tuvo la fe y la confianza en el Señor y fue y lo buscó, tuvo su encuentro con Jesús, sanó a su hija y se sanaron también ellos de su espíritu. Tal vez no tenían todavía toda esa fe en aquel que podía hacer grandes cosas. Sabían los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, todos sabían que vendría un Mesías que les enseñaría todas las cosas nuevas. Pero muchos se tapaban los ojos para no creer en esto y seguir siendo ellos los jefes, los que mandarían en los templos, en esas sinagogas. Hermanos, nuestro Señor Jesús vino para sanar, vino para amar y no vino para odiar. A nosotros nos invita a que hagamos lo mismo, a que seamos comprensivos con los demás, a que seamos amorosos y no tengamos odio hacia ninguna persona. Porque a veces pasamos de largo frente a todos aquellos hermanos y hermanas que se encuentran, a veces que se encuentran allí afuera en los parques, en las tiendas, en lugares públicos, nuestros hermanos, los indigentes. Estas personas sí necesitan a veces ayuda y nosotros pasamos de largo. No lo hagamos, hermanos, porque ¿qué tal si un día nosotros seguimos los mismos pasos de esta gente? No sabemos la causa y el motivo por la cual estos hombres y mujeres andan en las calles. Solamente Dios lo sabe. Y muchas de las veces Dios permite que todo esto suceda para que veamos en aquellos hermanos al mismo Jesús. Seguir las reglas de Dios es lo mejor que podemos
llevar a cabo. La fe, la confianza que nosotros adquiramos por el amor hacia Jesús, la vamos adquiriendo a través de nuestras oraciones. Pero si no nos acercamos a la oración, si no nos acercamos a la misa, si no nos acercamos a los grupos que nos enseñan cómo leer la Biblia, cómo adquirir amor hacia Jesús, pues no lo vamos a adquirir. Tenemos que acercarnos y tenemos que escuchar. Muchas veces, hermanos y hermanas que nos están hablando de la palabra de Dios, en vez de poner atención, nos tapamos los oídos para que no nos sigan hablando de Él. ¿Cuántas veces a nosotros mismos nos ha sucedido que queremos hablarles del amor de Dios? Queremos instruirlos en su amor. Queremos decirles y hablarles de los milagros y de todos los favores que Jesús nos ha hecho en la vida a cada uno de nosotros. Les comenzamos a hablar a nuestros amigos, a nuestra propia familia. Queremos hablarles del amor de Dios y no nos creen. Creen que estamos locos, creen que somos fanáticos, creen que somos ratones de la iglesia. Todas esas palabras nos las echan en cara. Pero si nosotros seguimos insistiendo, llegará el día, hermanos, en que aquel familiar, aquel amigo, aquel compadre o quien quiera que sea, se va a acercar a Dios. Pero tenemos que tener convicción en que eso va a suceder. Y también, dependiendo cómo seamos nosotros, dependiendo de qué manera nosotros les hablamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a quien quiera que sea que esté a nuestro alrededor, dependiendo cómo sea nuestra vida, es como aquella persona se va a convertir. Pero si no tenemos convicción, si nosotros somos unos borrachos, si somos unos jugadores y así todavía nos acercamos a la iglesia, pues la gente no nos va a creer. Necesita haber convicción. Aquellas personas que seguían a Jesús, lo seguían porque conocían de Él. Sabían que era un hombre que no era pecador, que hablaba con franqueza, con sinceridad y curaba a las personas con el amor de Dios. Por eso creían en Él. Y todos aquellos que no llegaron a creer era porque eran unos envidiosos y no querían que les quitara el puesto que ellos tenían. Hermanos, no seamos de esa forma, no seamos envidiosos, no seamos corajudos con los demás, y Dios nos va a acompañar siempre. En este momento voy a hacer una pequeña oración. Pidámosle al Señor que Él nos siga instruyendo, que Él nos siga abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entregar nuestra vida total a Él. Y en este momento también pues les pido que traigan a su mente a todas aquellas personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, quien quiera que sea, mis hermanos, tráigalos a su mente y pidamos a nuestro Dios para que Él nos ayude a que esas personas sean sanados, o a que esas personas que están económicamente mal, Dios les ayude. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias, primeramente, Señor, por haberme acompañado en el transcurso de este compartimiento. Gracias, Señor, por instruir. Gracias, Señor, por dar la felicidad, la paz y todo lo que nuestro ser necesita, Señor, para seguir caminando, para seguir siendo fortalecidos en ti, Señor, y no dejarnos llevar por la maldad. Bendícenos, Señor, danos la fortaleza, la fuerza que nuestro ser necesita, y que no nos callemos ante lo que tú ya nos has enseñado, Señor. Sigamos adelante, instruyendo a otros hermanos en tu palabra, que te conozcan también, Señor. Te pido muy en especial, Señor, por todos sus enfermos, por todas las personas que ellos conocen y que ellos aman. Porque muchas veces, Señor, sentimos que nuestros enfermos no van a salir de su enfermedad. Ponemos la confianza en ti, Señor, de que tú, si es tu santísima voluntad, tú puedes sanar inclusive al que ya está moribundo. Yo te pido, mi Señor, mucho en este momento por mi madre, que se encuentra muy enfermita de cáncer en este hospital, para que tú, Señor, si es tu santísima voluntad, la sanes, y si no, Señor, llévatela.
Tú sabes el sufrimiento que ella está pasando. Tú sabes cómo ella, Señor, ha estado sufriendo sus dolores. Te pido, mi Señor Jesús, por todos los que se encuentran así, de la manera que mi madre se encuentra, por todos aquellos hombres y mujeres que están en los hospitales peleando por su vida, para que tú, Señor, pelees por ellos y les des la fuerza, les fortalezcas y los restablezcas en este mundo de nuevo. Espíritu Santo, te pido la fuerza que viene de ti, te pido el Espíritu, que a muchos de nosotros se nos termina por la poca fe que a veces tenemos. Fortalécenos, bendito Espíritu, y ayúdanos a que, al igual que esta mujer que tenía flujo de sangre y aquel Jairo que tuvo la fe y la confianza de que el Señor los iba a sanar, así también, bendito Espíritu, haznos ver que nuestros enfermos van a salir adelante y que a nosotros nos vas a fortalecer y nos vas a dar sabiduría para seguir enseñando del mensaje de Dios. Madre Santísima, te pido tu intercesión, porque solamente en ti, Madre del Cielo, que intercedes como nuestra abogada, tenemos la confianza en ti de que nos ayudarás y nos sacarás adelante, Madre, con tu intercesión. Ayuda a todo aquel más débil, ayuda a todo aquel que se ha desfortalecido y ha perdido totalmente las esperanzas, para que tú, Madre del Cielo, intervengas por él o por ella, que te están pidiendo en este momento que intercedas por sus familias. Gracias, Mamita María, por ser tan buena y misericordiosa con tus hijos aquí en la tierra. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, mis hermanos, con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado, por seguir escuchando de la palabra de Dios, por seguir instruyéndose en el amor de Dios. Que esto, mis hermanos, nunca nos falte, que siempre estemos buscando del Señor, siempre estemos buscando de su misericordia y de su amor para ser fortalecidos en Él. Así es que esta es mi invitación a que sigamos en este caminar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz martes. Bendiciones.